señor, Henry Ellenser. ¿Qué dice? ¿Cómo anda, Luis? ¿Cómo andás, Henry? ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? Bueno. Todo excelente. Excelente. Adelante. Toma Permiso. asiento. Cuántas cosas para preguntarle a Henry, ¿no? Qué increíble. Porque... Espero poder responder, ¿no? Sí, está bien. Qué momento. No, pero el tema de... Entremos ya de lleno. Digo, todo... a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Todo el año es carnaval? ¿Y lo filmamos cada tanto? ¿O son así? Por ejemplo, el otro día sucedió algo de que en muchos lugares se vieron Objetos. Objetos. Sí. Sí, a mi entender hay una especie de psicosis, ¿no? A ver. Es como que siempre hay, supongo que a lo que te referías con que todo el año carnaval y a veces lo vemos. Seguro. Es que todo el tiempo. Exacto, todo el tiempo hay avistamientos, todo el tiempo hay fenómenos y que de vez en cuando los registramos o los denunciamos, ¿no? Porque eso también hay que ver cuándo los denunciamos. Creo que sí, que todo el tiempo hay fenómenos en el cielo, que están ocurriendo cosas. El problema, o tal vez no tan problema, es que a partir de los dichos oficiales de la Casa Blanca, a raíz de órdenes del Pentágono, nosotros empezamos como a mirar de otra manera el cielo, ¿no? Porque, de alguna manera, Estados Unidos reconoce, o porque siempre se dice que ocultó todo, Estados Unidos ocultó toda la vida, ocultó Sí. el hecho de que tuvimos visitas, de que Sí. ahí está el famoso, ese lugar. Roswell. Roswell, el caso Roswell. Sí, ¿Dónde o el que- Área 51. ¿El Área sí, 51 sí. es? El Ahí Área está. 51, donde Ahí va. supuestamente habrían Se supone que hay- objetos recuperados, ¿no? Sí, bueno, esto lo mencionamos acá inclusive, ¿no? De cómo ha cambiado el discurso, cómo ha cambiado el trato del tema en este sentido. Y lo que pasa es que en estos días, entre que el 4 de febrero se derribó un globo chino, que eso ya empezó a generar como una sensación de que el espacio aéreo de Estados Unidos podía ser vulnerado, ¿no? Pero, y que este viernes 10 de febrero, anunció en conferencia de prensa de la nada la Casa Blanca de que Biden ordenó el derribo de un objeto volador no identificado sobre los cielos de Alaska, y 2 cazas F-22 lo derribaron, y esto lo dijeron en conferencia de prensa frente a todos los periodistas que estaban ahí. A partir de ahí se generó una sensación nueva, pero pará, ¿y cómo que derribaron un objeto y no saben qué es? Claramente en la conferencia de prensa lo que dijeron fue: no sabemos si es privado, no sabemos si es de otro gobierno, no sabemos lo que es siquiera. Vamos a tratar de recuperarlo porque cayó en aguas internacionales, pero en aguas territoriales norteamericanas. Vamos a tratar de recuperar y vamos a saber qué es. Un día después, otro objeto en Montana hace que cierren el espacio aéreo. Ese mismo día cierran el espacio aéreo porque no sabían qué era tampoco, ¿no? No era de ellos, cierran el espacio por seguridad. Ese mismo día, Canadá en su cielo derriba también otro objeto desconocido. 2 días después, en el lago Michigan, otro objeto es derribado. Y todo esto lo empiezan a decir abiertamente. Insisto, objetos no identificados, estamos hablando, ¿no? El de Alaska es particular porque estuvo durante 24 horas haciendo evoluciones bastante extrañas. Quiere decir que era un tipo de tecnología no del todo reconocida. Entonces, si una superpotencia como Estados Unidos te dice: pará, acabamos de derribar un objeto porque estuvo 24 horas haciendo evoluciones sobre nuestro cielo y no sabemos qué es, y es una tecnología extraña. ¿Qué es lo que piensa la gente al principio? Bueno, ya llegaron los extraterrestres. Claro. ¿no? Es como que empieza a generar esa sensación. Porque justamente alimentado por cómo trataban antes el tema. Antes lo negaban, Sí. ¿no? Y Eso después es empezaron... lo que llama mucho la atención ahora. Sí. Lo que se habla. Ahora, ya vamos a entrar en otros detalles de cuál es tu percepción, tu perspectiva, vos que te dedicas, digo, a este tipo de investigación, ¿no? Digo, según se dice, desde hace muchísimos años nosotros tenemos visitas, ¿no? Y una de las cosas que mucha gente se pregunta, pero no la hace, es: ¿debemos temer? ¿Debemos tener miedo? Es una buena pregunta esa, porque la sensación que da esto... fíjate qué es lo que está pasando. Estados Unidos dice: acabamos de derribar un objeto.
otro más. Da la sensación de aglomeración al menos, ¿no? Cuando no, sensación de, che, ¿será que es posible que nos pueden invadir? Porque si esta superpotencia está como en una especie de problemas en su espacio aéreo, la sensación es, bueno, pará, capaz que vienen y nos invaden, ¿no? Y la sensación que empieza a ver, che, Estados Unidos nos está protegiendo. De hecho, hice un sondeo hace poco entre conocidos, que es de gente que no está afín a este tema, no es que sean expertos ni mucho menos. Y la sensación, mirá, capaz que ahora nos invaden. Y la sensación es esa. Porque Estados Unidos derribó. Porque derribó 4 objetos. Pero la única amenaza era que era un objeto no identificado. No identificado. Porque no había otro tipo de amenaza. Exacto. Salvo el globo chino. El globo chino bueno, sí dijeron, el globo ¿esto es un chino globo? se confirmó que era un globo de China. De China. Exacto. Pero si esto dicen, no sabemos de quién es, tiene una tecnología desconocida, lo dejan entrever suavecito, ¿no? No dicen, no, es una nave extraterrestre. No lo dicen, pero lo dan a entender también, o lo dejan abierto tal vez de esa manera. Entonces, la sensación es esa. Yo considero 2 cosas. Yo lo primero que dije en las redes ante el primer caso es hay manipulación de por medio. Lo dije acá hace unos meses atrás, no sé si se acuerdan, que yo tengo la teoría, la hipótesis, de que tarde o temprano nos van a simular o un contacto o un ataque extraterrestre. Nos van a simular, ¿sí? ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué estos hechos tienen que ver con esto que vengo anunciando? Porque un ovni, recordemos lo que es objeto volador no identificado. No es igual a nave extraterrestre. Primero. Segundo, creo que hay naves extraterrestres hace mucho tiempo haciendo contacto con nosotros. Esto es una percepción y una conclusión personal. Las hay. Pero esas naves no son derribadas. No pueden ser derribadas por ninguna potencia terrestre. No existe tecnología todavía para superarlos. De hecho, hay varios indicios históricos de casos de que quisieron derribar, quisieron perseguirlos y es imposible, aparecen, desaparecen, tienen un vuelo absolutamente diferente al nuestro. Y como que ahora de repente derriban objetos que podrían ser extraterrestres. Es imposible. Pero aparte, para mí, lo que yo no creo, más allá de si creo o si no creo en los extraterrestres, es que lo que a mí me llama la atención para mal es que se pusieron de acuerdo los extraterrestres para aparecer todos al mismo tiempo y en el cielo estadounidense. También, exacto. A mí eso ya me llama la atención. Sí. No creo que si en algún momento deciden hacerse ver por nosotros, sea en el mismo lugar y al mismo tiempo. Eso es un buen punto ese, más allá de que 4 días después del primer hecho norteamericano, China también dijo que encontró un objeto y que muy posiblemente lo tengan que derribar. Ahora, esto se suma a toda una serie de discursos que fueron cambiando, como decimos, y que los propios científicos nos empiezan a decir desde hace un tiempo a esta parte de que deberíamos cuidarnos de los extraterrestres. Yo lo que quiero decir es, existen sí contactos con seres de otros mundos, existe sí vida en otros planetas, esto ya casi que nadie lo discute, lo que se sigue discutiendo es si hacen contacto con nosotros o no, pero evidentemente no tienen una tecnología tan inferior para que solo 2 aviones caza vayan y lo derriben. Claro. Y que estén esperando, bueno, mátennos, que estamos acá en el pleno vuelo sobre su país. Hay muchos indicios. De hecho, en la guerra de Vietnam hay un caso que fue muy contundente en donde todo un contingente norteamericano se encontró con una serie de objetos haciendo unos vuelos extraños, ovnis, que estaban ahí, y empezaron a dispararles. Al principio no solo no podían hacerle daño porque tenían un vuelo justamente muy evasivo y muy rápido, sino que después empezaron a recibir ese mismo bombardeo ellos mismos. Después, con el tiempo, pudieron detectar que los códigos de las armas que fueron utilizados por esos objetos fueron los mismos que ellos dispararon. O sea, tienen la tecnología para no solo no ser dañados, sino que tomar tu propio disparo y devolvértelo. Qué tremendo, no sabía. Tremendo. Y entonces, decirnos ahora que no, hay un objeto ahí que capaz que es extraterrestre o te lo hacen entender y que los derribamos, es poco creíble. ¿Sí? Ahora, entonces, sería muy egoísta de nuestra parte, el ser humano, ¿no? De pensar que somos los únicos en este universo.
está demasiado. incoherente, ¿no? No solo eso, sino que hasta en los ámbitos científicos cada vez se discute menos. Hay un montón de estudios también, inclusive hay hasta estadísticas que implican que es imposible que nosotros seamos los únicos y que por una cuestión de tiempo es lógico que hayan desarrollado mucha más tecnología que nosotros, ¿no? Porque ya con 1000 años más de evolución que nosotros, bueno, ya tendría una tecnología muy superior a la nuestra, ¿no? Yo en realidad con el tiempo pensé que iban a venir cada vez menos, porque como estamos haciendo pedazos el planeta, nosotros. ¿Sabes que no? ¿Vos decís que no? Yo creo que no. A ver. Yo creo que hay tantos engaños en curso. El tema OVNI siempre se ha manejado con muchos engaños de por medio, ¿no? Porque hay intereses de por medio. Pero hay otros también que se vienen sumando, ¿no? Hay cosas que después que pasan varios años se descubre que hubo un engaño, ¿no? Por ejemplo, A ver. los ataques de falsa bandera son comunes, ¿no? ¿Qué es un ataque de falsa bandera? Es cuando hay un evento que le adjudican la autoría a alguien cuando en realidad ese alguien no fue otro, que muy probablemente sea el que acuse a ese alguien, ¿no? Pasó con Se me viene a la mente las Torres Gemelas. Bueno, pasó con las Torres Gemelas, pasó con el asesinato de Kennedy. Las Torres Gemelas, hay una cosa que debemos saber. Hay una fuerte cantidad de indicios que indican de que fue un autoatentado. De hecho, han habido congresos enteros de ingenieros civiles, constructores, personas científicas, diciendo que nunca podrían haber caído como cayeron esas Torres Gemelas por el impacto de 2 aviones ni por ningún incendio. Imposible. De hecho, hay demostraciones con tecnología que demuestran de que fueron demoliciones controladas. ¿Y quién tuvo la capacidad para hacerlo? ¿Cómo la potencia número 1 del mundo tardó 40 minutos en cerrar su espacio aéreo y recibir el impacto de 2 aviones en pleno corazón? No se explica. ¿Cómo? Aparte hay ridiculeces también en todo esto, ¿no? ¿Cómo se derritieron hasta supuestamente las vigas de acero? Se derritieron y sobrevivieron los pasaportes de los supuestos terroristas. Es muy loco esto, ¿no? Y no lo cuestionamos, solo creemos en las versiones oficiales. Claro, muchas veces después nos empezamos a enterar de estas investigaciones pasados muchos años y uno piensa, bueno, pero ¿cuál es el sentido de generar este tipo de engaños? Bueno, hay muchos. Se dice que Silverstein ganó 11.000 millones de dólares con el ataque de las Torres Gemelas. Es macabro esto que estoy diciendo, pero hay intereses económicos muchas veces de por medio. La corrupción es inherente al ser humano y cuanto más poder se tiene, peor es la corrupción. Henry, ¿no? y en relación a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Estados Unidos de repente encuentra objetos voladores no identificados, los derriba y empieza como a sembrar un poquito el miedo hacia los extraterrestres. Y vos decías recién al pasar, que me imagino que no lo dijiste así de forma casual, que da la sensación de que nos protege, de que Estados Unidos nos protege. ¿Qué es lo que busca entonces desde este otro lado B, quizás, Estados Unidos con esa protección? O con esa sensación de protección, sí, en realidad. Es una buena pregunta porque es algo inherente al ser humano, ¿no? Históricamente se nos ha tratado de controlar, ¿no? Los poderes lo que buscan es control sobre quiénes, sobre la mayoría de las personas, ¿no? Ahí radica la corrupción también muchas veces, ¿no? Para sacar beneficio de esto, ¿no? Esto ya viene desde el antiguo Egipto. Ahora, particularmente en este caso, bueno, estamos asistiendo en estos últimos años a situaciones que parecen distópicas, que parecen impensables, ¿no? Si hace 4 años alguien decía, mira, te van a tomar la fiebre para entrar a un evento público, vos decías, estás loco. Y nos acostumbramos. Te van a pedir un pasaporte para hacer tal cosa, tan sencilla como trabajar. Decías, no, estás loco. Parece muy real hasta que sucede, ¿no? Y esto que como vengo anunciando hace muchos años con respecto al tema OVNI, con una supuesto contacto extraterrestre o ataque extraterrestre, que no de los reales, no de los extraterrestres reales que también existen, insisto con esto, lo que buscarían es más control sobre nosotros, los poderes, ¿no? Hay mucho
hay mucho despertar en el ser humano. Mucho despertar me refiero a personas que se salen de la línea de control, ¿no? Tanto económica como política. Hay mucho pensamiento nuevo hoy por hoy. Y eso a veces a los poderes no les gusta. Mucha revolución espiritual también. Y a veces eso hace que haya una necesidad de estos poderes de decir, no, pará, te me estás yendo de la religión, te me estás yendo de tal lado, te me estás yendo de esto, vamos a poner una religión nueva, ponele, ¿no? ¿Cuál? Bueno, nosotros que derribamos y que logramos defender a la tierra de todos estos y de las tecnologías diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, muchas veces esta cosa tiene que ver con control, ¿no? Yo nunca quiero ser negativo, pero creo que todavía van a pasar más cosas. Sí, y cuando digo que pero, van a pasar más cosas, Henry, son cosas a nivel mundial, ¿no? Tengo esta percepción, que lo vi en algún documental, en algún informe periodístico, que coincide y estoy de acuerdo. De un tiempo a esta parte, los avistamientos no han sido muchos. Pulularon del 50, 60, 70, 80 para acá. Y coincide que hay menos avistamientos del momento que todos nosotros tenemos una cámara en la mano. Entonces, nos engañaron siempre. Inclusive, o sea, creo que están, pero creo que nunca se dejaron ver. ¿Te da esa sensación? De hecho, las fotos en blanco y negro que vemos de platos voladores, son platos voladores con la imaginación del 50, del 60. Son latas cinematográficas que hoy pensás en una nave extraterrestre y es una tecnología superior que no puede ser una cosa redonda así. ¿Me explico? Es increíble que me digas esto porque hay toda una línea de pensamiento que viene por ahí de un autor que se llama Caravaca, que tiene que ver con la teoría de la distorsión, ¿no? Nosotros, por alguna razón, también adaptamos a la época y a lo que conocemos los fenómenos que todavía no entendemos, ¿no? Entonces, hay objetos, ¿sí?, que tienen una nitidez mucho mayor. En la década del 50, 60 era de oro de los ovnis, ¿no? Que se fotografiaban los ovnis. Una fotografía y te quedabas con esa. Y aparte, y era contundente esa foto, ¿no? Hoy con la cantidad de cámaras son como luces, cosas, que tenemos el famoso Parkinson que no enfocamos y es increíble que pase esto. Entonces ahí, más allá de esta teoría de que puede ser que nosotros a nivel inconsciente adaptemos parte de esa realidad, también creo que estos seres, los más inteligentes y los que de alguna manera tendrían el control del contacto sobre nosotros, estoy hablando de extraterrestres puramente, tienen la idea de no dejarse ver del todo todavía, ¿sí?, hasta que pasen algunas cosas más, ¿sí? Entonces, tal vez antes tenían menos cuidado que ahora. Bien. Podría ser, ahí estamos elucubrando, ¿no? Sí, pero si no es una teorizás posibilidad. tampoco llegás A pensar, Tampoco exacto. llegás a pensar. Es muy bueno eso que decís, perdóname, Cintia. Es excelente eso que decís, porque si no teorizamos, si no tiramos línea de pensamiento, nunca vamos a saberlo. Claro. Yo muchas veces veo que en las redes, sobre todo, muchas personas me dicen, bueno, ¿y cuál es la fuente de lo que estás diciendo? Primero, buscala vos la fuente, ¿no? Yo tengo 30 años investigando estas cosas, ¿no? Si vas a una conferencia mía, te digo todas las fuentes exactas de dónde saco las cosas. Pero un espacio en el que tengo pocos minutos para desarrollar una forma de pensar, son líneas de pensamiento justamente para que entre todos pensemos. Claro. Eso es lo que mejor podemos hacer, alentar el pensamiento, ¿no? Igual Bueno, es como y alentando, alentando los pensamientos y las diferentes posibilidades que pueden existir para explicar cosas que vemos, volviendo a lo de los globos espías. ¿No hay una posibilidad de que efectivamente sean tecnología extraterrestre, pero que sean algo que para ellos es muy básico y que estaban midiendo niveles del aire en diferentes lugares para tener un sondeo? ¿O algo por el estilo? Estás hablando de que fueran seres extraterrestres o otras civilizaciones que están utilizando una tecnología básica para hacer una serie de sondeos. Que lo dejan ahí, que no es una nave espacial que tiene defensa, es un medidor para ellos. Creo, barómetro. Exacto. podría ser, pero según mi entendimiento, ya hace mucho que saben tanto de nosotros, de nuestra realidad, que no necesitarían hacer ese tipo de mediciones. Ahora, hay algunos contactados, como por ejemplo Ricardo González Corpancho, que ha venido aquí al canal inclusive, peruano él tiene otra teoría con respecto a esto que está pasando.
Él considera que hay seres extraterrestres, sí, de estos que son los que controlan de alguna manera que sí, que no, quién se contacta con quién y todo eso, será una especie de confederación. De hecho, esto lo dijo, la confederación también lo dijo el ex ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer. Estamos hablando de un ministro de Defensa de Canadá. Dijo que habría una confederación de seres de otros mundos que son los que regulan los contactos. Pero este contactado, Ricardo González, lo que dice es que además de ese tipo de seres, habrían otros que son como más neutros, que son inofensivos, que están como medios infiltrados con permiso de esta confederación, que tienen cierto tipo de tecnología básica y hacen como estudios más científicos personales y que tienen algunas tareas menores, ¿no? Y que podrían ser algunos de estos casos que ahora se están dejando ver mucho y que aprovechan en este momento estas superpotencias para utilizarlos a su favor, ¿no? Por esto que decíamos, ¿no? Igual es como un poco, es tremendo que vos, esto del miedo, porque yo creo que yo te escucho y me da miedo igual. Esto que vos decís, bueno, todavía para que se den a conocer van a pasar algunas cosas más a nivel mundial y te preguntás, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se viene? Claro. ¿No? Sí. Mirá, si hay algo que no debemos tener es miedo, justamente, ¿no? Porque el miedo Es como el miedo a lo desconocido, a eso, ¿qué va a pasar? Exacto. ¿Qué es lo que nos pueden hacer? No sé. Inherentemente el ser humano tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Por eso hay tanta gente que tiene miedo a la oscuridad, porque simplemente no sabe qué es lo que hay, ¿no? Claro. Pero estos poderes que controlan el mundo hoy por hoy, que considero que son grupos corporativos de personas con mucho poder y corruptos también, que manejan líneas de pensamiento, tienen ingeniería social, manejan la política, las superpotencias, las corporaciones, en algunos casos hasta qué se dice y qué no. Ellos tratan de infundir el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo limita al ser humano. Cuando el ser humano está limitado, no piensa bien. Entonces acepta respuestas y acepta soluciones de cualquiera. Entonces es un poco lo que quieren infundir, ¿no? Miedo para que vos después aceptes lo que ellos quieran imponer, que a veces tiene que ver con falta de libertades o, no sé, la ausencia del dinero, ponele. ¿No? Que es bastante peligroso eso también. Que hay varias líneas de pensamiento ya para sacar el dinero de circulación, ¿no? Pero van a pasar cosas, quiero decir, que nos van a alimentar a nosotros a seguir pensando, ¿sí? Está claro que hemos pasado por todo, por pandemia, por crisis económica, por terremotos y todo eso lo fogonean muchas veces, ¿no? Es decir, está pasando esto, qué feo, qué horrible, qué horrible, qué horrible, van a venir los meteoritos, los extraterrestres. Es como que una época muy apocalíptica se nos da a entender. Incendios por todos lados, cambio climático, nos vamos a morir todos por la sequía, por la falta de agua, por la temperatura. No es así. De hecho, el cambio climático también hay una gran manipulación ahí, ¿eh? Yo hace muchos años di una conferencia en donde mostré datos de muchos estudios científicos que dicen que las emisiones de CO2, esto sé que va a ser polémico, me van a caer con todo, pero las emisiones de CO2 tienen únicamente en el cambio de la temperatura a nivel global un 2% de incidencia nomás, un 2% de incidencia. Tiene mucho más incidencia el desmonte, la tala de bosques, que el CO2. Entonces, nos insisten con el cambio climático de que no pueden haber fábricas, que hay mucho combustible en nuestros autos, en nuestros vehículos. Eso no incide casi. ¿Para qué lo hacen? Para después poner... Bueno, hay una historia ahí detrás. Para venderte un auto eléctrico. Para venderte un auto eléctrico, para cobrarte más impuestos. El lío que hay en Holanda, que quieren confiscar 3.000 granjas. Quieren confiscar 3.000 granjas. O sea, ¿por qué? Porque tienen mucha emisión de gas metano. Porque eso genera calentamiento global. Una locura. Cuando en realidad después hay incendios por todos lados, justamente por no cuidar nuestros bosques. Volquemos todo ese dinero en cuidar nuestros bosques, nuestras selvas, y vamos a ser mucho más efectivos. Los bosques, el árbol regula nuestra temperatura, la humedad, todo, ¿no? Y sin embargo nos fijamos en que se tengan más o menos fábricas. Y después encontramos con que quienes hacen documentales sobre el cambio climático relacionándolo con las fábricas son los mismos que imponen impuestos
a las fábricas, ¿no? Hay una cosa que explico rapidito, ¿no? Hay una cuota que tienen los países de emisión de CO2, una cuota que justamente se generó por esto de la idea del cambio climático, una cuota, ¿no? Uruguay tiene tanto, Estados Unidos, más o menos es bastante parecida, pero ahí hay países que tienen poco caudal de CO2, los países menos industrializados, entre ellos Estados Unidos, pero hay países que superan esa cuota, la superan muchísimo. Entonces, ¿qué hacen? Tienen la posibilidad de comprarle la cuota que no usan a los países menos industrializados. Pero hay un intermediario ahí que hace la negociación. Vos le comprás, no sé, a Ecuador, que no tiene tanta industria, se la pasás a Estados Unidos, yo te hago la intermediación. Esos intermediarios, cuando buscamos información, son los que hacen el fogoneo del cambio climático y hacen documentales y ese tipo de cosas. Para Qué cobrar tremendo. dinero. Locura, locura. Tremendo. Quiero preguntarte sobre algo que no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, pero a la vez se habla bastante. Cada tanto yo encuentro el tema, el efecto Mandela. Es una buena esa, ¿eh? ¿Qué es el ¿Qué efecto tema Mandela? ese? El efecto Mandela lo bautizó una youtuber, que ahora no me acuerdo el nombre, en el 2000 y algo, 2004 o 2006 por ahí, o 2016, no sé. Bueno, fue bautizado, no, 2004. Fue bautizado por una youtuber en donde empezó a pensar y a hacer un sondeo con sus seguidores diciendo, pará, ¿Mandela no murió en la cárcel? Era como que se estaba enterando en ese momento y ella afirmaba que recordaba que Mandela había muerto en la cárcel. Y en realidad Mandela salió, fue presidente de Sudáfrica, sí, inclusive. Y dentro de sus seguidores había montones de personas que afirmaban de que Mandela había muerto en la cárcel. Lo recordaban así, claro, buscaban información y no era así. Pero sin embargo, en su interior lo recordaban fehacientemente. Entonces, a partir de ahí se empezó a pensar en la posibilidad de que nuestro pasado en cierto momento haya sido modificado por alguna línea de tiempo en la que nosotros recordamos cosas de un pasado que ya no es. O sea, Es muy loco esto, ¿no? Recordamos cosas de un pasado que realmente sucedieron, pero que después algo las cambió. Algo las cambió la línea de tiempo, entonces recordamos algo, pero sin embargo buscamos información y no es. Es otra ahora. Por eso se lo bautizó como efecto Mandela. Pero hay muchas cosas, ¿no? Ahora en Internet hay un montón de ejemplos al respecto, ¿no? De pequeños cambios en el recuerdo de las personas, ¿no? Sobre la realidad. Pero, y ya termino, hay toda una teoría que indica de que es muy probable que todos esos cambios en las líneas de tiempo, de espacios, aperturas, se estén dando por experimentos que se están dando en el CERN. El CERN es este laboratorio que está en el subsuelo entre Francia y Suiza, de 17 kilómetros de diámetro, en donde 40 países, con los mejores científicos, están tratando de colisionar subpartículas, hadrones, ¿sí? Buscando entender cómo se creó el mundo. Y hay muchas advertencias de otros teóricos diciendo que eso puede generar agujeros negros y aperturas y portales, justamente, ¿no? Henry, ¿hay algo que los extraterrestres pueden temer de nosotros? ¿Por qué te lo pregunto? Vi un documental en Netflix donde sugería que los avistamientos más legítimos, más confiables, si se quieren, se dieron cada vez que el hombre probó la bomba nuclear, sí, o que probó con tecnología nuclear. Sí. Y que a partir de ahí, como que los extraterrestres dijeron, ojo, que los humanos ahora sí son riesgosos. Están atrás de esto, ojo. Y a la vez, en alguno de los triunfos que pudo haber tenido la humanidad, caso Roswell, que ponele que sea mentira, pero ponele que sea verdad, que Estados Unidos en este caso aprovecha para desarrollar ingeniería inversa. Claro. ¿Se puede explicar eso para que más o menos? Yo lo entendí con un documental y creo que explica mucho de esto. Sí. Te contesto. Antes hago un último aporte sobre el CERN. Esta instalación, que es puramente científica, tiene en su entrada una estatua de Shiva, una diosa del hinduismo, un dios del hinduismo, que relacionado, ¿saben a qué? A la destrucción. A la destrucción
y recomposición del mundo. Se necesita de la destrucción para que se vuelva una energía. Es muy simbólico esto, ¿no? Y te respondo esto que me mencionas, Mariano. Eso lo dicen inclusive los contactados, y los primeros contactados, ¿no? Estoy hablando de Edward Billy Meyer, George Adamski, que decían justamente en la década del 50 que estos seres empezaron a hacer contacto con nosotros advirtiéndonos del peligro de utilizar armas atómicas, hoy nucleares, ¿no? Entonces, hay todo un mensaje ahí detrás de muchos de los contactados diciendo, no, pará, está todo en orden, esto nosotros estamos simplemente acompañándolos, vigilándolos, pero ustedes ya empezaron a experimentar con cosas peligrosas que son estas armas atómicas. De todas maneras, el desarrollo tecnológico para ese tipo de armas también tiene que ver con lo que se conoce como retroingeniería, ¿no? Hay un salto en la ciencia a nivel humano, a nivel militar sobre todo, a partir de la década del 50, a partir de justamente la recuperación de objetos accidentados supuestamente aquí en la Tierra de origen extraterrestre, ¿no? Por ejemplo, el reloj a cuarzo, la fibra óptica, inclusive hasta el velcro se dice que salió de ahí, y bueno, y algunas armas, el láser inclusive, habrían salido justamente de la retroingeniería, ¿no? O sea, ingeniería extraterrestre que por H o por B se accidentaron y el hombre lo tomó. El hombre lo tomó, siempre lo primero es a nivel militar, por eso Estados Unidos tiene una gran capacidad de recuperación de objetos, sea el país del mundo que sea. Acá pasaba aquí en Uruguay también, que ¿se acuerdan de los globos de Google? Sí. Bueno, cayeron misteriosamente un contingente norteamericano. Se lo llevó. Y acá quedamos mirando. Yo no sé por qué cuando hablamos de estas cosas me acuerdo de los Simpsons. Y bueno. Se la van, Tiene esas cosas. la van a los escribir. Simpsons. Era, los Simpsons, ¿qué pasa? Yo una vez hice un informe para, creo que fue para Buen Día Uruguay, en donde demostraba por algunas filtraciones de cómo la CIA y la NSA trabajan en conjunto con Hollywood, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que vemos nosotros en forma reiterada a través del cine, a través de las series y a través a veces hasta de Disney, de los dibujitos, Disney me refiero a lo más macro, ¿no? Para niños quiero decir, nos implantan ideas, paradigmas. Y nosotros empezamos a pensar de acuerdo. Hay encuestas al respecto, ¿no? En el pueblo norteamericano le haces una encuesta sobre cualquier tema y lo que te dicen viene justamente de dónde. Seguramente estoy influenciado por algo que Del ve en el cine. Exacto. Ay, O ¿qué en vas a una decir serie. de Sí. Titanic, por ejemplo? No, ¿qué tiene que ver? Estoy segura que, mira, por lo que me acaba de decir, seguro que entonces en Titanic hay una versión B acerca de algo que en realidad, míralo, era ¿De obvio. que no fue? Totalmente. ¿No fue un iceberg? No fue una iceberg. Y sí. O sea, hay varias cosas extrañas en el Titanic, ¿no? Eso es buena. ¿Será ¿Cómo, posible? ¿Cómo llegamos al Titanic? ¿Cómo ¿Será llegamos al posible? Titanic, No fue un Sí. iceberg. Ya podría haber estado Lo que me vivo. preocupa a mí es que yo me voy de acá Todo con una mezclado. imagen de conspiranoico terrible. ¿no? Van a ver en la calle, ay, conspiranoico. Mirá, ¿viste? El loquito este. ¿Cómo no fue un iceberg? No, no es que no haya sido un iceberg, que un iceberg no pudo haber cortado el acero al nivel que lo cortó. Entonces hay indicios de pequeñas explosiones también, ¿no? Recordemos que hay toda una línea de pensamiento que dice Claro. que habían muchas autoridades que se oponían, en el Titanic, muchas autoridades que se oponían a la creación de la Reserva Federal. Curiosamente todos murieron ahí, apareció la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Que es la que gobierna la economía de Estados Unidos, mucho más arriba que, Pará, ¿cómo? que la política, Los que que, el gobierno. los que no querían la Reserva Federal viajaban en el Titanic. Viajaban en el Titanic, sí. La élite financiera de Estados Unidos. Exacto. Quiero volver, después de este pequeño desliz que tuve con el Titanic, quiero volver El desliz capaz que fue mío. a otros, por ejemplo, lo que pasó en Paysandú, que Sí. parece que se vio algo, y a la vez también ayer leía que con el terremoto que se dio en Turquía, parece que a pocos kilómetros se abrió una grieta de, no sé, creo que eran 300 kilómetros y 30 metros de profundidad. Y la gente de los pueblerinos de ahí, vieron una luz verde cuando eso sucedió. No sé si esto tiene que ver con lo que Vos vas a venimos seguir hablando. haciendo que yo quede como un conspiranoico. Bueno, pero yo me Sí, informo y vos sí, sos yo el que a mí quiero. me vos desafía. también querés. Yo quiero. Bueno, ahí hay unos estudios que indican que hay terremotos que son absolutamente naturales y otros no tan naturales, ¿no? Y que tienen cierto tipo de características los no tan naturales.
¿no? Es curioso que un poco tiempo antes que pasara el terremoto de Turquía, Turquía le haya dado el ultimátum al embajador de Estados Unidos en Turquía, diciendo que Turquía es independiente y que cualquier cosa se vayan y que no toquen, no le den más consejos a Turquía, ¿no? Como que plantándosele a Estados Unidos. Poco tiempo después pasa el terremoto con características, no estoy diciendo que fue Estados Unidos, pero hay muchos que piensan de que tiene características de artificial, ¿no? Esto es todo un tema, ¿no? Que hay que fundamentarlo bien, porque si no queda como muy... pero bueno, hay ese tipo de cosas. Con respecto a las luces que se dan o que se dieron, esto referido a la grieta esa que apareció, ¿no? Que eso es una de las características de terremotos terremoto artificiales. que no... ahí está. Sí. Y la altura, perdón, más que la altura, la profundidad, ¿no? Con respecto a qué otra cosa me había dicho. Las luces. Bueno, las luces es algo natural en los terremotos, ¿no? Que se manifiesta de varias maneras, como relámpagos, muchas veces antes, durante y después. A veces como rayos y a veces como rayos globulares, ¿no? Los rayos globulares son muy curiosos, pues son un conglomerado electromagnético muy luminoso. Vos lo que estás viendo es una luz y tiene como un viaje que anda por ahí. Y eso se podría decir que es un fenómeno natural dentro Eso es natural, de... sí. Ajá. Por el roce sobre todo. Viste que los roces generan estática, ¿no? Los roces, las placas tectónicas generan ese tipo de situaciones muchas veces, ¿no? Y se dan durante el terremoto. Y podría ser de color verde. Podría ser de color verde. Ok. Varía entre el verde, azul, blanco a veces, pero los verdes son comunes también. Perfecto. Tenemos mensajes. Paisandú. Sí, muchos, muchísimos. muchos. Por ejemplo, acá hay muy buenas tardes, tengo 50... Ah, perdón. Dale. ¿Sí? ¿Sí? Dice, muy buenas tardes, tengo 50 años y he visto una nave siendo niña hace más de 40. Mira. Y después una pregunta para Henry. Dice, preguntale sobre las apariciones. Los arqueólogos encontraron momias gigantes. Saludos. El tema de las momias gigantes es bastante discutido, pero sí se han encontrado momias, sobre todo en Nazca, que no corresponden a ningún tipo de ser humano, básicamente, ¿no? Se han hecho varios estudios, se ha discutido muchísimo, pero hay diferentes tamaños, ¿no? Las momias gigantes se discute mucho más porque hay mucho fake ahí, ¿no? De hecho, hay mucha gente que se dedica a generar objetos fuera de lugar para después venderlos, sacar fotos o generar inclusive muchas visitas a sus sitios. Por aquí otros dicen, los mayas ya dibujaban naves espaciales y hombres con casco. También adoraban al sol y a todo lo del cielo. Por supuesto que hace muchísimos años que nos visitan. Muy lindo el programa, Ana de Durazno. Y otro planteo, las civilizaciones de aquella época sí mostraban esto. ¿Cómo lo explicas? Es que naturalizaban. Nosotros hoy decodificamos mucho del fenómeno ovni de acuerdo a lo que entendemos hoy. Es un poco lo que decía Mariano. Antes, en las culturas antiguas, cuando venían del cielo, ¿cómo podían decirlo? Dioses. Claro. Carros de fuego en la noche, porque lo único que iluminaba en la noche era el fuego. El pueblo judío que estuvo 40 años siguiendo o siendo guiado. Hay muchos indicios históricos que dicen que seguían a un objeto, una nube de día y de noche un carro de fuego, ¿no? Es más, Moisés, cuando se iba a hablar con Dios, a la gloria de Dios, lo cuenta como un mar de bronce y vidrio. Un mar de bronce y vidrio. Una persona hace 3000 años explicando que se iba a juntar con Dios o dioses dentro de una nave grande llena de ventanas de color bronce, ¿cómo lo explicaba? Un mar de bronce y vidrio. O sea, esto también es una especulación. Pero ¿por qué lo relataban así, no? Entonces, muchas culturas anteriores tenían contacto directo con estos dioses, tal vez dioses con D minúscula y no el dios mayor, y que tengan relación con el fenómeno ovni también, ¿no? Que hoy entendemos. Claro. Acá tengo a alguien que cuenta algo de Maldonado, que dice, hola, buenas tardes, les paso este informe local. Aquí en Maldonado, desde el 9 de febrero hasta anoche, las vemos entre 12:30 y 2 de la madrugada. Se pueden observar. Entiendo que tiene que ver con esto que también sucedió en Paysandú, capaz que al final no. Sí,
quiero hacer una aclaración con el tema del avistamiento en Paysandú, las termas del Mirón. Lo estamos estudiando con un equipo junto con Jorge Umia y Carlos Barbosa. Estamos tratando de llegar a una conclusión. Sé que también por su parte el CRID OVNI de la Fuerza Aérea sacó un comunicado diciendo que también iban a estudiar. También me llama un poco la atención, me llamó la atención que sacara un comunicado a la Fuerza Aérea diciendo que lo iba a estudiar porque ellos habitualmente lo hacen. Tienen una comisión receptora de denuncias OVNI desde el año 79, si no me equivoco, y que lo hacen continuamente, ¿no? Me llamó la atención el comunicado, como que tratando de tranquilizar un poco aquella psicosis también que se está dando a partir de lo que decíamos hoy de Estados Unidos, ¿no? Y este tipo de avistamientos muchos son explicados. De hecho, en estos días me han atomizado con videos, fotos, mensajes, preguntas. Hay varias cosas que son explicables. Lo que no estoy queriendo decir de que ninguno sea no sé, posiblemente un ovni real, un objeto extraterrestre, capaz que hay alguno, pero la mayoría de estos tipos de avistamientos, y más si pasan más o menos a la misma hora, tienen alguna explicación. Recordemos que ahora hay todo tipo de satélites con diferente tecnología. Yo me acuerdo que en la década del 90 los satélites tenían un rumbo fijo y eran particularmente líneas directas, ¿no? Rectas, quiero decir. Hoy por hoy hay todo tipo de satélites. O sea, perfectamente lo que podemos ver es un satélite. Lo más probable que podamos, sobre todo los de Starlink, de Elon Musk, que ya tienen 55 lanzamientos, de cada lanzamiento de 60 satélites. Y son de baja altura, tienen otro brillo y tienen otro tipo de recorrido, diferente a los satélites normales. Entonces, y cuando son lanzados 60 juntos, que al principio van juntitos. Por eso muchos de los avistamientos que hemos recibido estos días corresponden al lanzamiento 55 de Starlink, de la empresa de Elon Musk. Porque salen primero todos juntitos, después se van separando y después se dispersan, ¿no? Ah, Y, o sea que y pueden drones ser- no ok. pueden ser. Pensando en algo más local, que de repente Drones. alguien esté buscando realizar una imagen y no se da cuenta que el objeto iluminado a los vecinos le parece un ovni. Pero era Sí, como claro. muy grande la luz, ¿no? Por lo que El de se Almirón, veía. decís, el de Paysandú. No, alguno en particular, Sí, sí, porque han sido muchos diferentes. terminan Acá siendo llegan drones. de Fraiventos, también estaban contando Sí, que... muchos terminan siendo drones. Cuando hacemos el estudio, el análisis, descubrimos. De hecho, el de Almirón, este de Paysandú, dimos con una persona, estoy hablando entre Jorge Umia, Carlos Barbosa, dimos con una persona que afirma que era un dron manejado por él. Tenemos la foto, el modelo del dron, y en un principio pensamos de que podía ser, pero volando a 1.300 metros de altura, pero hay cosas que todavía no concuerdan. Entonces, ¿Hay drones que llegan a 1.300 metros de altura? tienen permitido solo hasta 1.000 metros, ¿no? También depende del modelo del dron, pero hay algunos que sí que tienen la Que pueden capacidad. llegar incluso más arriba. Era enero del 95, de noche, en Parque del Plata. Todos vimos una luz que permaneció quieta. Voló en ángulo de 45 grados y al rato voló raudamente hacia el este. Yo lo cuento y se ríen. Yo lo vi. Y sí, hay muchos testigos. En el 95 no había drones. Es eso No había también. drones, exacto. Es verdad, no había drones. Y Claro, aparte, luz suspendida y salió haciendo 45 grados, tampoco es un objeto terrestre, ¿no? Porque en Claro. esa época lo único que podría hacer eso es un helicóptero, más o menos, pero se notaría que es un helicóptero, Claro. por el tipo de luces y por el sonido, El sonido. básicamente, ¿no? Claro. Y la velocidad también. ¿Sí? Por eso nosotros si rascamos, hay un montón de avistamientos. Todos tenemos experiencia, ¿no? Ahora antes de salir al aire, algunos compañeros atrás de cámaras también me estaban contando sus experiencias. Y es algo muy normal esto, ¿no? Entonces decir de que ahora aparecen en el cielo de Estados Unidos y son derribados es una locura. O sea, existen avistamientos, existen también parte de esos avistamientos pueden estar relacionados a temas extraterrestres. Parte, pero parte mínima. Ahora, esos extraterrestres tienen una tecnología que no es tan fácil derribarlos así porque así, y menos 4 en 5 días. Volviendo un segundo a lo de Paysandú, entonces todavía no tienen claro qué No. fue lo que se vio, No. lo que es. No. Estamos en Ni proceso. ustedes ahí. ni el Estado, en realidad, ¿no? Ni la Fuerza Aérea ni nosotros. Nosotros trabajamos a veces en forma diferente a lo que trabaja el CRID OVNI, ¿no? A veces hemos estado en contacto por algunas razones, pero no sé todavía CRID OVNI en qué estado está. Creo que recién están empezando la investigación. Nosotros hemos avanzado, casi que llegamos a una conclusión, pero después
cambiamos Falló. de rumbo porque hay cosas que no concuerdan, ¿no? Bien. Hay como, falta como, no. Dale. No, que falta como mucha información claramente a la sociedad de todo esto, ¿no? Entonces es como que todos empezamos como a especular Sí. de todo tipo de colores, de todo Sí. lo que pasa, Y nos tanto en las sugestionamos. luces, ¿eh? Nos sugestionamos. Claro, claro. Yo vi Hombres de Negro a las 3 y ahora miro a la gente, la miro de otra forma. Y obvio. Te da duda. A los perros. A los perros ni que hablar. Toto me mira a veces y yo digo, hablame, Seguro. hablame, ¿no? No te hagas el Seguro. visible. Acá tengo una pregunta de una quinta panelista que, bueno, asumí que era mujer, capaz que no. Que me parece interesante igual. Dice, buenas tardes, soy de Dolores, departamento de Soriano. Mi pregunta es, ¿los ovnis se llevan a la gente? ¿Es verdad o no? Gracias. Es tú un tema ese. Y sí, me imagino. Ahí deberíamos decir, hago una pequeña corrección, OVNI es objeto Sí. volador no identificado, ¿no? Las naves extraterrestres se llevan a la gente, bueno, hay muchos casos que son impresionantes, ¿no? Históricos, ¿no? Y muy bien estudiados de abducciones. Este fenómeno se lo conoce como abducción, es cuando hay un secuestro en contra de la voluntad de una persona y se los lleva ya sea a la nave o a otro lugar y después aparecen y cuentan sus experiencias, ¿no? Hay casos muy registrados y hasta por expertos, por los propios militares. Esto indica dos cosas. Una, ese control de estos seres extraterrestres confederados que mencionaban los contactados y también el exministro de Defensa de Canadá, hay cosas que se le han ido un poco de las manos, porque si están cuidándonos, como que hay otros objetos que abducen personas, ¿no? Otros seres. A mi entender, muchos de esos casos de abducción son reales, pero de algunos remanentes de civilizaciones que ya quedaron aquí desde antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se implantó supuestamente este cuidado confederado, ¿no? Esto ya suena muy cinematográfico, pero bueno, pero creo que son razas que no son las mayoritarias que hacen este tipo de secuestros. Pero también, una vez accedimos a un informe que estaban haciendo un grupo particular, pero a la vez militar en Argentina, en donde estaban generándole a las personas la idea de que habían sido secuestradas por extraterrestres cuando no lo habían sido secuestradas, ¿no? Una especie de hipnosis a distancia utilizando la psicotrónica, una especie de antenas en la que implantaban esas ideas, ¿no? Recordemos que la capacidad de sugestión a través de aparatos electrónicos existe. ¿Sí? Sí, porque nosotros tenemos una frecuencia eléctrica cerebral que si es bajada, pasa a un estado tita, entramos en un estado de hipnosis. En ese estado de hipnosis se nos puede modificar ideas preconcebidas o se nos puede implantar ideas también, ¿no? Entonces, hay experimentos ahí en la vuelta también que te pueden hacer creer de que habéis sido partícipe de una experiencia de ese tipo, ¿no? ¿Qué te parece? Bien, hablamos de muchas cosas. La penúltima que te quiero hacer es, en una época acá en este país estaba muy de moda y se hablaba mucho de la famosa estancia, La Aurora, sí. la Aurora, donde mucha gente iba y se quedaba toda la noche. Yo no escuché hablar más de eso. ¿Qué pasó? Es verdad, el lugar, la estancia de la Aurora, toda la zona de la Aurora es una zona absolutamente energética, mágica, pasan cosas, siempre que vamos pasan cosas. Ahora, desde antes de la pandemia que no llevo ningún grupo, hemos llevado grupos a no solo a investigar, sino a buscar experiencias. Ahora que me lo decís, capaz que el mes que viene o el otro organizo un grupo, ¿no? Digo, porque capaz que los puedo invitar a algunos de ustedes también Obvio. para que puedan ir a vivenciar ahí, porque se viven cosas extraordinarias ahí. Lo que pasa es que la estancia, el dueño de la estancia que se llama La Aurora, no toda la zona, pero el dueño de la estancia la cerró en la década del 90 porque esa se estaba derivando en cualquier cosa, eso, ¿no? Iban a acampar, se le robaban cosas, iban miles de personas a tratar de tener experiencias, hacían fiestas, ovni, o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces tuvo que cerrar y resguardar un poco su Hacían lugar, fiesta ¿no? y a terminar hora de la noche veían. Ves Veían todo. Cualquier cosa. Ya veían. Todo. Incluyendo los que se disfrazaban de extraterrestres. Oh, ¿te Exacto, imaginas? exacto. Pero yo me acuerdo, hablando en serio, me acuerdo de Enrique Almada, Sí. Quique Almada, que era muy
fanático y Sí. él estudiaba Iba mucho. seguido, sí, sí. Iba muy seguido a la Aurora. Sí. Henry, por último, Yo voy. ¿hay suficiente teoría o bien estudio, no sé dónde se mezcla ahí? ¿De dónde vienen? El famoso Ganímedes que decía Serpa, ¿hay como ubicado geográficamente un lugar de donde puede ser que nos contacten? Mirá, Fabio Serpa, un fenómeno, que en paz descanse, era un tipo que tuvo la capacidad de ser pionero en un montón de cosas, ¿no? Más allá de eso, el tema de Ganímedes no viene solo de él. Anteriormente a él lo postuló Josip Ibrahim, un escritor peruano, él, que decía que hay un libro que se llamaba Yo visité Ganímedes, justamente que postulaba la idea de que habían seres de varios lugares de la galaxia, pero que tenían una colonia en Ganímedes. Recuerdo que Ganímedes es una luna de Júpiter. Okay. ¿Sí? Existe. Que existe. ¿Sí? Y se Una ve de y las detectado, y tantas- los astrónomos lo tienen detectado. Pero hay que digamos. venir desde Júpiter igual, ¿eh? Es un viaje largo. Es un la viaje. linda, ¿eh? Sí, igual, bueno, eso depende un poco de la tecnología, porque los propios científicos terrestres ya han postulado la idea del pliegue espacio-temporal, ¿no? Ah, bien, perfecto. Entonces hay como una especie de lo que llamaban los mayas justamente agujeros de gusano, en donde de este lado, para llegar hasta acá, pasás por un punto en el que llegás en forma inmediata. Esto también los científicos de ahora lo están estudiando, ¿no? Stephen Hawking dijo algo de eso. Hawking también, Ahí va. exactamente, ¿no? Inclusive Carl Sagan, en la novela póstuma y que se hizo película Contacto, también lo dijo, ¿no? La idea que mayoritaria entre contactados investigadores es que vienen de más de un lugar, ¿no? Y que dependiendo del lugar, son las intenciones y la forma. Características. ¿sí? Hay todo tipo de razas, se calcula que más de 65 tipos de seres extraterrestres estarían llegando o habrían llegado en un momento hacia aquí, y eso incluye seres desde reptiloides, que esto está un poco de moda ahora, seres humanos como normales, que serían lo más propensos a hacer contacto con nosotros para no generar impacto, seres de los grises, como ya conocemos a través de Hollywood, seres insectoides, seres felinos, y no es extraño esto porque si nosotros hacemos cuentas, si los dinosaurios no se hubiesen extinguido, hoy por hoy tendrían mayor tecnología que nosotros, mayor inteligencia que nosotros y tendrían aspecto reptil. Entonces no es extraño esto que estamos diciendo, ¿no? Del aspecto. Pero vendrían de varios lugares según el consenso de todos estos que supuestamente hacen contacto también, ¿no? Muy bien, Henry, gracias. Tremendo. Gracias Un por la placer, visita, Guillermo. gracias por todo. Me encanta. Y nos veremos en otra galaxia. Y es en otra galaxia, en otro en espacio-tiempo. otro espacio también. tiempo. Para mí es importantísimo este tipo de espacios, ¿no? Porque está pasando mucho, como decías vos, hay mucho miedo que se está implantando. Yo soy los que dice que no hay que tener miedo. Estamos viviendo una época histórica fantástica y tienen que haber más espacios de estos, más hoy que los propios gobiernos están tocando el tema, ¿no? De hecho, digo que tienen que en todos los informativos, y esto es un reclamo que hago, todos los informativos deberían tener personas especializadas hablando acerca de este tipo de temas, ¿no? Muy bien, el aplauso para Henry Hellenser. Muchas gracias.